está en California y su mamá un día le apagó la televisión y le dijo, nunca más vas a volver a ver televisión. Y él dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y le regaló un pianito. Y hermanos, ahora es uno de los mejores pianistas de la iglesia adventista del séptimo día. Tremendo pianista. Imagínense, así que hermanos, hay que en lugar de regalarles un celular, regalarles a lo mejor un instrumento. En lugar de regalarles alguna cosa que no les vaya a servir, darles algo a nuestros muchachos que alaben y glorifiquen ¿a quién? Al nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Un feliz sábado. ¿Cuántos se sienten bendecidos en esta mañana? Amén. Yo me siento muy bendecido, muy contento de verles, de poder saludarles a todos aquí en esta mañana. Somos muy bendecidos como iglesia. ¿Sabían que somos muy bendecidos como iglesia? Y aquí nos reunimos. Y la hermana que maneja la página, la hermana Perla, ella pone los miércoles de oración, testimonio. Si usted tiene alguna testimonio, alguna petición, póngala y vamos a orar. Porque pasó el miércoles, hermanos, había más. Elsa los lleva delante del Señor sus peticiones. Hermanos, eso es una gran bendición, porque no estamos solos. Hay personas en otros lugares que también están junto con nosotros en alabanza, en glorificación a nuestro Dios. Y gloria a Dios por eso, porque podemos ser también una bendición para otras personas. Amén. Qué gran bendición estar también juntos en otros lugares, como un mismo pueblo, como una misma familia. Hay una foto que quiero que ustedes vean acá en la pantalla. Si me la pueden poner, porque aquí parece que no. A ver, ¿quién me puede decir qué se le viene a la mente con esta foto, con esta picture que ustedes van a ver a continuación? Ahí está, póngamela en grande, por favor. No es un mushroom, como un hongo normal. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, esta foto es una de las fotos que más causó dolor en la historia de la humanidad. Si la pueden poner en pequeñito no hay problema. Lo importante es que se vea. Así está bien. Lo importante es que se vea. Una de las imágenes que más causó dolor en la historia de la humanidad. ¿Alguien me puede decir qué pasó aquí? La bomba. ¿Qué bomba? La bomba atómica. Una bomba que cayó en un país muy lejano de aquí, Japón. 1945, la Segunda Guerra Mundial. La ciudad de Hiroshima. Un día se despertó con un estruendo, con un sonido potente. Pero no fue un sonido de un avión o de un cohete, fue un sonido de muerte. Dice la historia que más de 100,000 personas en menos de 5 minutos estaban llenos de calor, incinerados, quemados con la radiación de esta bomba atómica que tiró este país para terminar la Segunda Guerra Mundial. Fue la solución que encontraron. Y la gente, los japoneses, no sabían qué había pasado. Miles de personas heridas, quemadas. Y no estaba pasando todavía el dolor y el desespero cuando 3 días después otra bomba cayó en otra ciudad, Nagasaki. Más de 100,000 personas murieron también. Y de inmediato el gobierno japonés dijo, ya no sabemos qué hacer, no podemos con esto. Algo nunca antes visto que marcó un antes y un después en las guerras, donde se desató tanta fuerza, tanta energía en la tierra, hermanos,
que esto ocasionó que el clima cambiara, que muchas personas se vieran afectadas. Dicen los expertos que nunca jamás ha habido, y ojalá que no haya, una potencia tan grande como una muerte tan fea, un dolor tan grande y algo tan estruendoso como pasó esa vez de 1945 en Hiroshima y Nagasaki con la Segunda Guerra Mundial, con la bomba atómica. Ya puede quitar el dibujo, ya no hay problema, ya no los quiero mortificar más con la bomba atómica. Hermanos, ¿y por qué les hablo de esto? Porque en la Biblia se habla de un estruendo, se habla de un gran torbellino, se habla de un gran ruido, se habla de algo inclusive más poderoso que la bomba atómica. ¿Cómo así, pastor? ¿Hubo algo más grande que eso? Sí, hermano, pero cuando esta bomba atómica que se explotó allá en Japón era para destruir, el poder que se desató después que Cristo Jesús ascendió al cielo fue un poder para construir, para redimir, para salvar. ¿Y saben cuál fue ese poder? El día del Pentecostés. Nada más y nada menos que 50 días después que Jesús resucitó, ellos, hermanos, experimentaron un poder más grande, más poderoso que una bomba atómica. Y fue el comienzo de la iglesia. El día cuando el Espíritu Santo tomó, dice, a la iglesia, hombres, mujeres que estaban en un lugar. Los tocó, hermanos, de una manera tan poderosa que ahorita vamos a ver qué pasó. Pero el Pentecostés, hermanos, no está relacionado con pentecostales, no está relacionado con la iglesia pentecostal. El Pentecostés era una fiesta que los judíos acostumbraban a celebrar 50 días después de la Pascua. Eso está en Levítico 23, del 15 al 16. Les dijo Jesús, les dijo Dios, cuando se termine la Pascua, van a pasar 50 días. Y ahí van a celebrar la celebración, la fiesta del trigo. Cuando haya la cosecha del trigo, ustedes van a celebrar que hay una cosecha. 50 días después de la Pascua se le llamaba Pentecostés. Se le llamaba a esa fiesta. Y hermanos, cuando el Espíritu Santo tomó a tantas personas, coincidió con ese día, 50 días después, el día que también marcó la historia de este mundo con una bendición tan grande que nosotros vamos a ver qué fue lo que pasó. Y quiero que busquen conmigo en sus Biblias. Les invito para que busquemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 1 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir hasta el 4. Hoy no vamos a leer todo el capítulo, no vamos a enfatizar en todo el capítulo, pero vamos a enfatizar en algunas cosas que nos deja ese capítulo de Hechos, el capítulo 2. Y vamos a ir leyendo y vamos a ir ampliando lo que se está leyendo. Capítulo 2, y vamos a comenzar con el versículo 1. Dice: y cuando se cumplió el día del Pentecostés, estaban todos como unánimes en un mismo lugar. Unánime significa que estaban en un mismo sentir, que estaban unidos, que estaban en un mismo propósito. Todos estaban unánimes en un mismo lugar. Dice el versículo 3. Aquí viene la bomba atómica, hermanos. Aquí viene algo que marcó la historia de la iglesia, algo que marcó la historia en este mundo cristiano. Dice: y de repente vino un sonido del cielo, como de un viento muy recio, que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa, donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos, vamos a leerlo, todos. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué poder, hermanos! ¡Qué fuerza! ¡Qué evento tan grande, tan majestuoso! Que dice que hubo un gran estruendo. Hace poquito, un domingo en la mañana, estábamos nosotros en la casa y yo ya sabía lo que iba a pasar, pero mi esposa y mis niñas no sabían qué iba a pasar. Era más o menos como las 7 de la mañana y yo estaba despierto desde las 5 de la mañana ahí con mi teléfono, porque allá en Boca Chica, a 1 hora y algo de la casa, nosotros vivimos en Harlingen, se iba a lanzar un cohete. Y yo estaba ahí en la sala, esperando ese momento. Desde las 5 de la mañana estaba de pie. Y hermanos, y ya cuando se estaba lanzando el cohete, de repente yo escucho que las ventanas de nuestra casa comenzaban a vibrar. Y comenzó a moverse todo. Y yo, no puede ser, tan lejos que está esto y ya todo vibrando. Y cuando salgo, hermanos, a la calle a mirar a ver si se veía algo, de repente veo que muchos vecinos salieron espantados. ¿Qué estaba pasando? Muchos no sabían lo que en ese momento, ese estruendo tan grande que estaba siendo causado allá en Boca Chica por un cohete, desde tan lejos se estaban moviendo las casas. Imagínense cómo sería allá en Bronzeville, cómo sería ahí más cerquita de Boca Chica, en la isla del Padre. Fue un estruendo tan grande, hermanos, que se sintió a millas, a horas de ahí de Boca Chica. Yo no sé si alguien de Elsa lo sintió. ¿Alguno lo sintió aquí en Elsa? ¿Tú lo sintiste ahí en Mercedes? ¿Max lo sintió? Hermanos, cuando el Espíritu Santo cayó ese día, cuando el Espíritu Santo llenó a todos ese día ahí en esa casa, fue tan grande el estruendo, fue tan majestuoso, dice que era como un torbellino que parecía fuego que había llegado del cielo, un estruendo como llamas de fuego. Y en ese momento, hermanos, comenzó el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Fue en ese momento cuando ellos se dieron cuenta de que algo había sucedido. Fue en ese momento cuando ellos se dieron cuenta, hermanos, de que Dios era una persona real, que no los había dejado solos. Porque cuando Jesucristo se fue, ellos estaban bien tristes. Pasaron 40 días desde que Jesús resucitó. Y habían dos personas de blanco. Nosotros sabemos quiénes eran, ¿verdad? Ángeles. Y los discípulos estaban viendo cómo Jesús se iba levantando y levantando. Y le dicen los dos hombres, varones galileos, ¿qué están viendo? Ese mismo Jesús que se está ya levantando y que está subiendo al cielo, así mismo vendrá. Y dice que ellos se llenó su corazón ahora ya no de tristeza, sino de esperanza, de que Cristo Jesús iba a venir por ellos. Y entonces se fueron a una casa. Es muy conocida esa casa como el aposento alto. Y dice que allá estaban los discípulos, dice que allá estaban los hermanos de Jesús. ¿Cómo sí, pastor? ¿Jesús tuvo más hermanos? Sí, por parte de José. Recuerden que él tuvo medios hermanos. José ya era casado, era viudo, y él tenía más hermanos por parte de su papá. Estaba la mamá de Jesús. Todos ahí reunidos. Pero ellos no fueron a tomarse el té y fueron ahí a desahogar las penas porque Jesús ya se había ido, a desahogar la tristeza. Sí estaban tristes. Había un luto porque alguien se había ido que quería mucho. Pero hermano, dice que ellos en esos 10 días estaban preparándose. En esos 10 días ellos estaban en oración. En esos 10 días ellos estaban en ayuno. Ellos estaban unidos pidiendo que algo pasara. Ellos no se imaginaban. Ellos sabían que Jesús les había dicho, cuando yo me vaya, vendrá un consolador, vendrá alguien, el Espíritu Santo los tomará, hablarán ustedes diferente, pero no se imaginaban cuánto poder. Ellos no se imaginaban todo lo que iba a suceder en ese día.
Yo me imagino, hermanos, esa semana y un poquito de más días, porque la semana tiene 7 días, pero ellos duraron 10 días ahí en esa casa. Yo me lo imagino a algunos de ellos diciendo, ¿y qué irá a pasar? ¿Y cómo vamos nosotros a actuar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Pero ellos no se imaginaban, hermanos, que iba a venir un poder tan grande sobre ellos. Y muchos de ellos no estaban preparados. Lo único que sí ellos estaban era unidos. ¿Y qué más? Y en oración. Unidos y en oración. Y esa es una de las lecciones que nosotros hoy debemos llevar en nuestro corazón. Si nosotros queremos, hermanos, que haya un cambio en nuestras vidas, si nosotros queremos que la manifestación de Dios sea real, si queremos que Dios realmente tome posesión de nosotros y nos dé un nuevo corazón, que nos dé más fe, que nos dé más esperanza, que Dios pueda actuar en nosotros. Hermanos, ahí está la fórmula. Debemos primero unirnos en oración, ruego, con la confianza, con la seguridad, con la certeza de que Dios va a actuar. Y no sabemos cómo va a actuar Dios. Muchos no sabemos ni esperamos, estamos a la expectativa de qué va a hacer el Señor, pero el Señor ha prometido que si estamos unidos, si estamos en oración, Él va a orar grandes cosas. Como dice el canto, cuando el pueblo de Dios ora, ¿qué pasa? Suceden cosas, y no cualquier cosa, hermanos. Suceden cosas poderosas, cosas maravillosas. Suceden milagros. Suceden milagros. ¿Cuántas veces hemos orado por una persona que tiene un cáncer? Una persona que está en dificultades. Y como hemos visto cómo la oración, hermanos, ha hecho cosas poderosas en esas vidas. Y muchas veces, a lo mejor, no vemos el milagro de que la persona se haya sanado, pero sí vemos cómo el poder grande de Dios ha transformado la familia, les ha dado más fe, les ha ayudado a confiar más y a salir adelante. Hermano, porque Dios actúa de maneras grandes, milagrosas, misteriosas. Porque cuando vienen dificultades en nuestra vida, recordemos, hermanos, que Dios quiere manifestarse en grandes cosas, en diferentes maneras. Y nosotros pedimos salud física, pero muchas veces lo que Dios nos quiere dar es salud espiritual, salvación. Por eso cuando Jesús veía a una persona, lo primero que le decía es, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que han estado en dificultades? Y a través de esa dificultad, Dios los acercó a la iglesia. A través de esa dificultad, Dios les dijo, confía. A través de esa dificultad, Dios les estaba diciendo, aquí estoy, no te dejaré, aumenta la fe. Mis hermanos, si nosotros queremos ver milagros en nuestra vida, necesitamos recordar que Dios desea que nos unamos a Él en oración. Que nos unamos en ruego. Que le podamos decir al Señor, Señor, somos débiles, Señor, dependemos de ti. No somos fuertes porque tú eres un Dios que no se fija en los fuertes, que no estás fijándose en personas que ya están capacitadas. Tú tomas lo poquito que tenemos, pero nos ayudas y nos haces fuertes en el poder de Cristo Jesús. Y qué lindo, hermanos, es saber que Dios hoy nos está diciendo, no importa cómo estés, no importa el estrato social, yo quiero hacer grandes cosas en tu vida. Hermanos, ¿ustedes saben por qué le decían a los discípulos galileos? Hasta mismo los mismos ángeles le dijeron, varones galileos, ¿qué están viendo ahí? ¿Saben por qué le decían galileos? Porque eran pescadores sin estudio. Ellos nunca fueron a la escuela. Aquí el hermano Efraín dice, yo nunca fui a la escuela y cuando fui era porque nomás pasaba, le echaba el ojito. Galileos. Cualquiera los veía y decía, ¿qué puede pasar con esta gente? A lo mejor lo único que saben es armar redes y navegar, y muchos de ellos ni eso. Pero hermanos, en esos simples galileos, el poder de Dios los tomó
Y qué grandes cosas no hicieron para Cristo Jesús. Grandes cosas. Tan grandes, hermanos, que Pedro, un simple Galileo, y esto aquí está en el versículo 2, no lo vamos a leer todo, pero en un solo día, con su predicación, de una persona que nunca había ido a la escuela, de una persona que nunca había estudiado la Torá como lo estudió Pablo o como los grandes escribas, los grandes sacerdotes, pero lleno del Espíritu Santo, ganó a más de 3,000 personas en un solo sermón. ¿Qué podrá hacer Dios con nosotros, hermanos? ¿Será que Dios puede usarnos a nosotros para compartir su palabra con alguien? Hay personas que dicen, pastor, es que yo realmente no puedo hablar. Y hay personas que, como mi esposa, perdone que la ponga de ejemplo, pero a veces sale de aquí y me dice, yo quería participar en la lección, pero no me salieron las palabras. Y así pasa. Por pena, porque, hermano, hay personas que realmente no pueden. Pero, hermanos, ¿de qué otras maneras Dios puede usarnos para su obra, para su servicio? Hay personas que a lo mejor no son muy elocuentes aquí en el púlpito, hablando, participando, pero ¿cómo las utiliza el Espíritu Santo? Con un consejo a otra persona. Tiene su ministerio de llamadas y tienen una lista y están ahí orando y orando por tantas personas. Hermano, eso es mucho más que hablar aquí. Cuando alguien te dice, estás en mi lista de oración, y no sales de ahí hasta que Dios no actúe. Ay, hermano, eso fortalece. Son guerreras de oración llenas del Espíritu Santo. Eso es poder, ¿sí o no? Eso es poder de Dios. Hermanas que tienen el talento de enseñar nutrición, de enseñar cómo estar mejor con la salud. Una bendición para otros, una bendición para la iglesia. Hermanos, imagínense que todos fuéramos pastores, profesores, que todos fueran profetas, que todos fueran líderes. Pero Dios a cada uno lo dejó con diferentes talentos, con diferentes dones, para que unidos y en oración la obra del Señor sea engrandecida. Amén. Por eso no hay que sentirnos que no tenemos nada. Porque esos varones galileos, hermanos, en las manos de Dios y con el poder del Espíritu Santo, jóvenes, usted puede hacer grandes cosas para Cristo Jesús. Grandes cosas. Y Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, grandes milagros. Puede actuar con gran poder. Dice, hermanos, imaginémonos la escena. Imaginémonos la escena. Ellos orando, pidiendo que hubiera una manifestación, que hubiera algo. Y dice que de repente viene ese gran estruendo. Las ventanas comenzaron a vibrar así como vibraron esa vez que el cohete se lanzó allá en SpaceX. Y todos dijeron, ¿qué está pasando? Y hermanos, ese estruendo no solamente se sintió en esa casa. Sigamos leyendo el versículo. ¿Qué dice? ¿Qué pasó cuando sintieron el estruendo? Dice que el estruendo no solamente se sintió ahí. Dice el versículo 5 del capítulo 2. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando ese estruendo fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propia lengua. Y estaban todos atónitos, maravillados, diciendo los unos a los otros, he aquí, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo oímos nosotros cada uno en nuestra propia lengua en que somos nacidos? Pardos, medos, elamitas, moradores de Mesopotamia, Judea, Capadocia, todos de Asia. Y nombra otras ciudades. Está Libia, Egipto, extranjeros de Roma, judíos. Todos ellos, habían de muchas nacionalidades. Dicen que hablaban en las lenguas y cada uno los oía y se maravillaban de Dios, porque oían las maravillas de Dios.
dice que estaban atónitos de ver a los discípulos, a los, entre comillas, iletrados, analfabetas, que decían, oye, ¿cómo es que es posible que esta gente estén hablando y nosotros la entendemos? Cuando hubo ese gran estruendo, hermanos, lo sintieron los vecinos, lo sintieron los de la plaza del mercado, lo sintieron los que estaban en el mall, lo sintieron los que estaban en todos lados. Y decían, ¿qué pasó? Y todos se fueron a mirar qué había pasado en esa casa, en ese aposento alto. Y cuando llegaron, hermanos, estaban los discípulos, estaba Pedro diciéndoles, es que ha caído sobre nosotros un poder. Es que ha descendido Dios con nosotros a través del Espíritu Santo. Y dice que ellos se maravillaban, porque una de las primeras manifestaciones del Espíritu Santo, hermanos, fue que ellos comenzaron a hablar en la lengua que ellos hablaban. Pedro hablaba en hebreo y arameo y también hablaba en griego. Pero otras personas que hablaban árabe, que hablaban dialectos, que hablaban otros lenguajes, dice que escuchaban lo que Pedro estaba diciendo y le entendían y se maravillaban. Y los otros discípulos también estaban hablando y la gente decía, oye, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estas personas que no tienen estudio, que son personas analfabetas, y por qué nosotros le podemos entender lo que están diciendo? Hablar en lenguas. Y ellos entendían las lenguas que ellos estaban hablando, porque era el Espíritu Santo, hermanos, hablando a través de ellos por el don de lenguas. La primera manifestación, hermanos, del Espíritu Santo que Él quiere darnos a nosotros es que nosotros podamos hablarle a otros de Cristo Jesús. De cualquier manera, pero hablarle a otros de Cristo Jesús. Sin tener miedo, hermanos, si nos van a escuchar o no. Hay personas que dicen, ¿y si no me escucha, qué voy a hacer? Pastor, es que me da tanto miedo tocar una puerta o decirle a esa persona, ¿y qué tal si me insulta? ¿O qué tal si me ignora? ¿O me rechaza? Pero hermanos, la primera cosa que Dios nos va a dar si oramos, si nos llenamos del Espíritu Santo, nos va a dar el poder para que otras personas escuchen, para que otras personas puedan ser tomadas y puedan ser cambiadas a través de un volante, a través de una invitación, a través del Espíritu Santo, no en nuestras vidas, también en la vida de ellos. Mis hermanos, hay personas que han confundido el don de lenguas con el balbuceo, con la glosolalia. Ustedes saben de qué es la glosolalia. Es personas que hablan y uno no les entiende qué es lo que dicen. Y piensan que tienen el Espíritu Santo porque dicen palabras, porque comienzan a decir cosas de que uno ni entiende, pero ese no es el verdadero don de lenguas. La palabra de Dios dice que los extranjeros, las personas que venían de diferentes lugares, que estaban ahí en Jerusalén, entendían. El verdadero don de lenguas, hermano, edifica la iglesia. Se va a entender. Si yo estoy hablando en español y aquí hay una persona de otro país, él estará entendiendo lo que yo estoy diciendo en su idioma. Recuerdo una vez ahí en la iglesia central del Valle, estaba soltero todavía y simpático todavía, como quiera. Y llegó un ruso. Ya llegaban muchas personas de diferentes nacionalidades, pero nunca había llegado un ruso. Y con el pastor, que estaba siempre en la entrada saludando, lo saludamos y vimos que no hablaba inglés, menos español, pero nos habló en un idioma que nosotros dijimos, ¿quién sabe dónde será? Le dijimos, adelante, porque ni sabíamos cómo decirle come on in, porque no entendían inglés. Y alguien nos dijo, pastor, es de Rusia, cero español, cero inglés. Y nosotros dijimos, bueno, se metió en el lugar equivocado, pero a lo mejor es adventista, quién sabe. Y el pastor ese día pues comenzó a predicar y no hablaba mucho inglés, menos iba a hablar ruso. Entonces pues predicó en el idioma del cielo, ¿verdad? El español. Cuando salimos,
el pastor también se quedaba afuera saludando a la persona y yo estaba allá al ladito. Yo lo que hacía era anotar personas para irlos a visitar y personas nuevas y eso, ese era mi trabajo. Pero ahí me quedé y nosotros estábamos en la expectativa. ¿Qué habría pasado con el ruso? Y de repente el ruso salió, hermanos, y en un inglés bien limitado, dijo, thank you, pastor, I understood everything. Entendí todo. Y yo le dije, pastor, ¿dónde lenguas? Dios lo tocó. Luego supimos que él era un inmigrante que había pasado por ahí, no era ni adventista, pero pasó, vio la iglesia un sábado abierta y entró. Pero hermanos, cuánta bendición hay cuando el Espíritu Santo toca a una persona, cuando el Espíritu Santo actúa a través de hablarle a otra persona de Cristo Jesús. No nos imaginamos, hermanos, no tenemos ni la más mínima idea de cómo un volante, cómo una invitación, una llamada, cómo una palabra puede también transformar la vida de una persona. Hay personas que muchas veces se nos han acercado y nosotros sin saberlo, a mí me ha pasado que me han dicho, yo me acuerdo lo que usted dijo este día por allá, pastor. Y eso me tocó. Y yo decía, ¿yo qué dije? ¿Quién sabe qué habrá dicho yo? Pero hermanos, a muchas veces uno se le olvida lo que ha dicho. Pero el Espíritu Santo tocó a esa persona. Que esa palabra de ánimo, que ese llamado, ese momento en el cual esa arma, ese cuchillo traspasó ese corazón. Para que esa persona fuera tocada y fuera llena de Cristo Jesús. Y fuera salva en el poder de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, Pentecostés comenzó la obra más grande que puede haber comenzado en la iglesia cristiana. Ellos fueron llenos ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo. Fueron llenos. Y mis hermanos, este año nosotros en nuestra iglesia necesitamos pedir por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos tome. Y así como ellos se prepararon mientras que estuvo el Señor Jesucristo 40 días, y así como ellos se prepararon 10 días más, unánimes en oración. Hermano, necesitamos que este año le digamos al Señor, Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre nuestros corazones, sobre nuestra vida. Y no es casualidad, hermanos, que este año la iglesia en el mundo, aquí sobre todo en Norteamérica, está hablando acerca del Pentecostés. ¿Por qué? Porque el programa del Pentecostés es con el objetivo de que este año, hermanos, llevemos a cabo campañas, llevemos a cabo eventos en los cuales a lo mejor un domingo en la mañana vamos a tener un desayuno acá y vamos a invitar personas de la comunidad para que vengan a desayunar y de ahí les damos un volante y que Dios haga el resto a través del Espíritu Santo. A lo mejor va a haber un momento en el cual vamos y ya lo estamos organizando. Todo lo que le estoy diciendo no va a quedar en el aire. Esto ya está organizándose. Servicio a la comunidad. Tenemos ropa para regalar, cosas para regalar. Y ahí, hermanos, vamos a tener un lugar, como dijo la hermana Lupita. Queremos orar por usted. Queremos decirle que Dios le ama y que el Espíritu Santo, hermanos, haga su obra. En otras palabras, hermanos, debemos prepararnos, así como ellos se prepararon para recibir el poder, para recibir ese don de ir, clamar a Dios, de que otras personas conocieran de Jesús. Hermanos, este año se está invitando a toda la iglesia para que nos involucremos en un nuevo Pentecostés. Porque cuando el Espíritu Santo tomó a esas personas, ellos no estaban en una iglesia, en un templo como este. ¿Dónde estaban ellos? ¿Quién me puede decir? En una casa. Y ahí comenzó la iglesia. Ahí comenzó una nueva era. Ahí comenzó, hermanos, un antes y un después en la iglesia primitiva. Porque, hermanos, el templo no es las cuatro paredes, somos nosotros. La iglesia comenzó con ellos.
También la palabra de Dios nos dice que nuestros cuerpos son templo ¿de qué? Del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Mis hermanos, si nosotros queremos ver una transformación aquí en la iglesia de Elsa, necesitamos comenzar en nuestros hogares a orar, a unirnos como esposo, como hijos, como familia. Hermanos, a veces nos da como dudas de saber si va a haber un cambio. No es fácil tener hijos en la edad de los teenagers. El padre que me diga, ay, yo tuve unos hijos teenagers y nunca tuve problema con ellos, hermano, le creo, pero gloria a Dios por eso, hermano. No son muchos. Se rebelan, tienen sus cositas, cambian bastante. Díganos a nosotros que ahorita estamos con una teenager. Bueno, la otra también, pero ya pasó un poquito esta. Difícil. Hermanos, hay que orar por ellos. Orar y orar. Que Dios tome sus vidas, que no se metan en cosas malas, que puedan tomar buenas decisiones, que el Espíritu Santo toque nuestros hijos. Los toque. Y anoche estaba yo ahí en la sala, ya iba a salir a caminar con la perrita, siempre salgo toda la noche, sale un paseíto. Cuando mi niña me comienza a hacer preguntas de la Biblia y bien interesada en las cosas de la Biblia. Y no fue cualquier libro, hermano, el libro de Romanos. Y yo entre mí decía, ¿qué es esta muchachita leyendo Romanos? Porque me estaba haciendo preguntas difíciles. Y ya cuando se fue a su cuarto, le digo yo a mi esposa, qué privilegio de que por lo menos dejó un ratito el teléfono y todo eso y comenzó a leer la Biblia. Y me dice mi esposa, es una respuesta a mis oraciones. Hermanos, porque Dios escucha la oración de un padre abnegado, de un padre sincero, de un padre que quiere la salvación de sus hijos. Y aunque muchas veces usted vea que sus muchachos como que esas oraciones no están llegando porque no ves cambios. Hermanos, hay un canto muy bonito que íbamos a cantar hoy que dice, nunca te rindas. Nunca te rindas en orar. Nunca te rindas en pedir por ese muchacho, por esa muchacha, porque esas oraciones, hermanos, no son en vano. Esas oraciones llegan porque el Espíritu Santo, hermanos, toca los corazones. El Espíritu Santo es el único que puede unir la iglesia, el único que puede dar poder a su pueblo, el único que puede transformar los corazones. Como ese día en el Pentecostés. Creemos, hermanos, que este año el Señor hará grandes cosas en nuestra iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Pues los que no estuvieron el miércoles aquí en la iglesia, hermanos, siempre hemos estado hablando de 3 campañas. Pastor Daniel Herrera, Pastor Costa y Pastor Andín. Pero hermanos, vamos a tener ahora una cuarta campaña. Ay. Próximo mes viene el Pastor David López, del 22 al 29 de marzo. Hermanos, son los días que tenemos de preparación. Así como ellos se fueron al aposento alto, esos 10 días a prepararse. Hermanos, preparémonos. Oremos por los pastores. Oremos por las visitas, oremos por los hermanos que van a estar aquí con nosotros. Yo le doy gloria a Dios porque aquí están nuestros hermanos de la iglesia de Dona. Ya se me está olvidando los nombres, la iglesia de Dona. Hermano Florencio, nuestro hermano Catarino. Visitas que están con nosotros, toda la familia JP. ¡Qué alegría! Hermanos, el Espíritu Santo está trabajando en su iglesia. El Espíritu Santo está trabajando en las familias. Este año, hermanos, es el año del Pentecostés para la iglesia adventista del 7º día, aquí en el Samén. Anoche la hermana Silvia me decía, pastor, ¿qué le parece la idea de que vengamos temprano a orar? Hermana, amén. Excelente. Necesitamos más oración, hermanos. Necesitamos más unirnos. Hermanos, por último, quiero contarles una pequeña historia que me pasó. Cuando me mandaron a mi primer distrito como pastor, estaba ayudando siempre como asociados en varios lugares, pero me mandaron allá al norte de Houston. Sarita sabe a cuál iglesia me mandaron. Hermanos, no fue fácil, fue bien difícil.
Y mi esposa lo sabe. Habían hermanos así como en el Pentecostés de muchos lugares. Salvador, Guatemala. Habían 2 familias de Colombia, yo y otra familia, unos venezolanos. Hermanos, todos divididos. Fue muy duro. Yo llegaba a la casa llorando porque había un espíritu de que no había unión, de que los programas no se aceptaban, de que cualquier cosa, nada le parecía a estos, porque estos decían que no, estos decían que sí. Y hermanos, y gracias a Dios la hermana de Sarita fue una de las personas que nos acogió junto con su esposo en su hogar y oraban por nosotros y nos decían: pastor, no desfallezca, ánimo. Y eso nos ayudaba mucho, Y le dije a mi esposa: ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Llamo a la conferencia y le digo: ya no quiero estar más en esta iglesia. Y me decía mi esposa: no nos rindamos, vamos a orar por la unidad de la iglesia, a orar por nuestros jóvenes, a orar por las personas que nos rechazaban. Había personas que nos veían y decían: usted no es nuestro pastor, así. Imagínense, hermano, llegar aquí a la iglesia y que el hermano me diga: hermano, usted no es mi pastor. Duro. No era fácil. ¿Por qué creen que lloraba? Sentirse uno rechazado, hermanos. No es fácil. Habían como 12 ancianos. 12. Aquí tenemos 12 hermanos y somos súper bendecidos. Allá 12 ancianos allá, pero estaban bien divididos. Y entonces un día le dije a los ancianos: quiero que ustedes estén hoy un domingo en la mañana. Aquí a las 6 de la mañana vamos a hacer un amanecer con Cristo. Y no se lo esperaban. Todos los ancianos, a ver, ¿cómo que es eso? Y fuimos. Y les dije: vamos a orar porque primero que todo, nosotros como ancianos nos unamos. Que estemos unidos. Y que oren por los pastores. Habían 3 pastores conmigo. Y comenzamos, hermanos, a orar y a orar y a orar. Y ese día nos unimos a orar tanto, hermanos, que sentimos como el poder del Espíritu Santo nos fue cambiando. Y nos fue ayudando a entender que la iglesia, para que siguiera adelante, necesitaba estar unida en oración. Y de ahí trajimos a un predicador, Pastor Daniel Ospina, que llenó a la iglesia del Espíritu Santo. Y vinieron programas, hermanos, para resumirle. A veces me llaman algunos de los ancianos y me dicen: pastor, ¿cuándo va a volver con nosotros? Y me han invitado. Y siempre: ay, pastor, ¿por qué no se queda con nosotros? Hermanos, pero al principio no era así. Pero todo cambió cuando le dijimos al Señor que el Espíritu Santo moviera todo. Que nosotros no éramos los dueños de nuestras propias cosas, sino que le dejamos a Dios que hiciera lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y hermanos, ahora la iglesia es una iglesia que recibe a todos los pastores, que está con ánimo, con alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando dejamos que el Espíritu Santo toque nuestras vidas, entonces van a venir bendiciones grandes sobre las familias, bendiciones grandes sobre la iglesia. Un nuevo Pentecostés debemos experimentar aquí en nuestra iglesia. Y yo les invito, hermanos, para que oremos los unos por los otros. A lo mejor hay familias aquí que no se hablan, a lo mejor hay familias aquí que no se frecuentan, familias aquí que quién sabe qué pasó, pero no vino. Ahí se la perdió. Hermano, cuando usted no ve a una persona aquí en la iglesia, llámela. Eso da ánimo. No sé cuántos de ustedes notaron que Jenny no estuvo aquí hoy en la iglesia. Jenny estuvo en el hospital esta semana. Una de las directoras de escuela sabática. Gracias a Dios, me dijo: pastor, ya estoy mejor. Pero se vio bien grave. Y ahí está, saliendo adelante. Y hay personas que no vemos aquí, hermanos, y pasan semana y quién sabe qué pasó. Pero yo doy gloria a Dios. Porque este año vamos a comenzar un año fortalecidos con el gran poder del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Hermano, necesitamos decirle al Señor: Señor, cámbiame primero a mí. Porque la iglesia no somos aquí esto. La iglesia es usted. Y el Espíritu Santo debe comenzar a transformarme a mí primeramente. Así que yo les invito, hermanos, de todo corazón, que usted experimente, como ese gran día allá en el Pentecostés, experimente el poder grande del Espíritu Santo en su vida. ¿Cuánto le queremos decir al Señor? Señor, este año obra con gran poder. Este año, Señor, ayúdame a hablarle a otro de Cristo Jesús. Este año, Señor, ayúdame a que pueda orar por mis hijos más, a que pueda orar más por mi esposo, por mi esposa, a que pueda experimentar un poder de reavivamiento como lo experimentaron esos discípulos allá en ese día. ¿Le queremos decir eso al Señor? Vamos a colocarnos de pie, hermanos, vamos a cantar el último himno y vamos a pedirle a Dios, a nuestro Padre, que pueda ayudarnos para que podamos ser llenos de su Santo Espíritu. La nueva proclamad, que podamos decirle a todos lo que Cristo Jesús ha hecho y va a hacer en cada una de nuestras vidas. Cantemos todos, himno número 191. La nueva proclamar, doquier que el hombre esté, doquier que haya aflicción, miserias y dolor. Cristianos, anunciar que el Padre nos envió, el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decir que descendió el fiel consolador. La noche ya pasó, brillando está la luz que habrá de disipar las sombras del terror. Y es para el pecador la aurora celestial, el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decir que descendió el fiel consolador. Es Él quien da salud y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Todo roto hierro soy, dirán que vino ya el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté,
descendió, el fiel consolador. Mi lengua mueve tú, que sepa hablar aquí del don que recibí, oh grande Dios de amor. Hazme renovar en mí la imagen celestial, el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decir que descendió el fiel consolador. Amén. Y cuando la iglesia sea llena del Espíritu Santo, entonces el Señor vendrá. ¿Cuántos queremos esperar? ¿Cuántos queremos que Cristo venga pronto? Esperamos la segunda venida de Cristo. Hermano, la iglesia va a mandar a hacer unas camisetas que van a decir Pentecostés 2025, Iglesia Adventista de Elsa. ¿Cuántos queremos ponernos esa camiseta? Para ir a hacer servicio a la comunidad, llevar el mensaje a otras personas. Hermanos, esa camiseta va a ser gratis. La iglesia los miembros no van a tener que pagar por la camiseta. Pero no queremos darle la camiseta a alguien que la va a agarrar y se va a ir. Queremos, hermano, que usted agarre esa camiseta y se ponga en trabajo con cada uno de nosotros para orar para el Señor, para servir a Dios. Así que, hermanos, ojalá que todos lo podamos anotar con la hermana Perla. Ya va a anotar las tallas a la salida durante la semana. No, lamentablemente no tenemos la muestra, pero no la tenemos aquí. Pero, hermanos, quisiéramos que todos nos involucráramos, que todos formáramos parte de este gran movimiento, de este Pentecostés 2025. Y si usted quiere comenzar ahora, comience a orar. Comiences a pedir con fe por cada uno. Oremos. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque un día llegó el Espíritu Santo a un aposento alto y tomó los discípulos, las mujeres que estaban ahí, los hermanos de Jesús, las personas que se agruparon a escuchar tu palabra. Y ese día, Señor, todos fueron llenos de tu poder. Anhelamos, Señor, que tú nos tomes, que tú toques nuestras vidas con tu santo poder y que Elsa, oh Dios, sea una iglesia en la cual podamos ser una luz para muchas personas que necesitan conocer de ti. Bendice, Señor, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestros niños, nuestros líderes, que juntos, oh Dios, este año Pentecostés 2025 podamos ver el poderoso don del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en tu iglesia. Llévanos con tu bendición, Señor, y desde ahora ayúdanos, Señor, para orar, para poner esas personas que han de venir a escuchar tu palabra en tus divinas manos a través de tu Santo Espíritu. Quédate con nosotros, Señor, allá en nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo rogamos todo. Amén.